La hora de la desaparición, Weapons, la más reciente película de Sash Krieger, no se conforma con ser un relato lineal de terror. Es un mosaico narrativo, fragmentos de vidas que parecen inconexas, piezas que se revelan poco a poco hasta formar una figura perturbadora. No hay un único monstruo acechando en la oscuridad, sino una serie de ecos que se repiten. Violencia, dependencia, símbolos que aparecen como cicatrices. En el centro de esta extraña arquitectura está Gladys, una anciana enigmática que no encaja en las categorías clásicas del horror. ¿Es una bruja moderna capaz de maldecir y poseer? ¿O es más bien un parásito humano que infecta y consume sin necesidad de conjuros? La película nunca ofrece una respuesta directa. Krieger la construye como un nodo de contagio, alguien que lleva consigo una fuerza corrosiva y la reparte con quienes se cruza en su camino. Este análisis seguirá un doble eje. Por un lado, Weapons se sumerge en el terreno del ocultismo y la simbología ritual. El uso de cabello, sangre y objetos naturales evoca tradiciones de hechicería popular. Por otro lado, la película expone un mal real y cotidiano, el alcoholismo y la violencia. Varios personajes cargan con adicciones propias o con el peso de las adicciones ajenas, y esa enfermedad invisible funciona como una posesión terrenal, tan destructiva como cualquier maldición. Krieger ha reconocido que parte de esta historia surge de su experiencia personal con el abuso del alcohol en su familia, añadiendo una capa autobiográfica que hace que el horror sobrenatural resuene con fuerza emocional. Weapons nos obliga a preguntarnos si el verdadero demonio es Gladys o algo mucho más común y cercano. En el ocultismo, un ritual no es solo una ceremonia con velas y cánticos, es una estructura repetida que invoca, despierta o canaliza fuerzas invisibles. En la hora de la desaparición, los disparadores narrativos, los números que se repiten en las horas específicas, los objetos que aparecen una y otra vez, cumplen esa función, construyen un campo ritual. El hecho de que siempre sean 17 niños o que la hora 217 aparezca como marca no es casualidad. El número en el ocultismo no es solo matemático, sino sagrado y vibracional. El 17, por ejemplo, en la numerología hermética, es un número de crisis y transformación asociada al tarot con la estrella, carta que mezcla esperanza y destrucción. Así, cada repetición no es solo un detalle visual, es un disparador ritual que convoca lo inevitable. En la antropología mágica se habla de magia simpática, la creencia de que un fragmento físico guarda la esencia de lo que fue parte. En brujería, un cabello o una prenda podía servir para lanzar un hechizo. En culturas chamánicas, huesos y colmillos eran usados como amuleto. En la película, los objetos ramal funcionan como esos restos mágicos, fragmentos de la realidad que se convierten en puntos de anclaje. No son meros accesorios sino talismanes narrativos que mantienen la conexión con el mal. Guardar el resto físico es, en términos mágicos, mantener abierta la herida. Esto conecta con prácticas reales documentadas en grimorios como el Clavícula de Salomón, donde se describen objetos que, una vez cargados con energía ritual, podían ser usados para invocar o someter fuerzas invisibles. Otro símbolo clave es el uso de campanas o sonidos repetidos. En la tradición esotérica, el sonido es un disparador que abre estados alterados de conciencia. El gong, el tambor chamánico, la campana de misa, todos funcionan como herramientas para mover la mente de lo cotidiano a lo ritual. Cuando la película utiliza la campana como advertencia, está replicando esta lógica. No es solo un aviso, es un umbral sonoro. Cada campanada es un recordatorio de que lo invisible ya está actuando. El verdadero terror en la hora de la desaparición no es visible, es la idea de que el mal se transmite como un virus. En el ocultismo las maldiciones funcionan así. Basta con tocar, mirar o escuchar para quedar infectado espiritualmente. Este contagio espiritual se refleja en la metáfora de la adicción. Así como una sustancia entra en el cuerpo y la va corroyendo desde adentro, el mal narrativo entra en los personajes y destruye su voluntad. Ambos funcionan como procesos de posesión lenta. Al principio se cree que hay control, pero poco a poco el huésped queda vacío. La cábala habla de las klipot, cáscaras vacías que chupan la energía del alma. En la película la maldición actúa igual, no destruye de golpe, sino que drena hasta dejar al individuo como una cáscara usada. La conexión con los parásitos biológicos lleva a la simbología aún más lejos. El Cordyceps, un hongo que controla insectos hasta obligarlos a trepar y morir, es una metáfora perfecta para el mal y usada bastante en la película. Se ve en el trasfondo en varias escenas. El huésped sigue vivo, pero ya no es él.
cada movimiento está dirigido por otra fuerza. Esto no es solo biología, es demonología científica, un recordatorio de que la posesión no es solo mito, sino un fenómeno natural. Muchos parásitos, gusanos, amebas, protozoos manipulan a sus huéspedes para garantizar su supervivencia. La película explota esta realidad para mostrar que el mal no necesita cuernos ni alas, basta con entrar al cuerpo y quedarse dentro. Así que lo que vemos en la hora de la desaparición es una narrativa que se comporta como un ritual ocultista. Los disparadores, números horas, repeticiones cumplen la función de mantras. Los objetos ramal funcionan como talismanes y puntos de anclaje. La geometría actúa como sello de poder. El sonido abre el umbral. El contagio espiritual es la maldición que se propaga. Y los parásitos reales son la metáfora última de la posesión. En conjunto, la película construye una cosmogonía oculta donde lo narrativo imita a lo ritual y donde cada símbolo está cargado de energía. Uno de los elementos centrales es la desaparición de 17 niños, exactamente a las 2:17 de la madrugada. A simple vista parece un detalle, un dato macabro más en una historia de terror. Sin embargo, tanto el número como la hora están cargados de significados ocultos que multiplican la lectura de la película. En primer lugar, el número 17 ha sido históricamente importante en la tradición esotérica y en la numerología. En la Biblia, por ejemplo, el diluvio universal comenzó el día 17 del segundo mes, marcando un ciclo de juicio y destrucción. En la numerología pitagórica, el 17 se reduce a 8, un número asociado con el destino, la muerte inevitable y también con el infinito. En el tarot, la carta número 17 es la estrella, símbolo de esperanza y renovación espiritual, pero también de vulnerabilidad. El hecho de que sean precisamente 17 los niños desaparecidos parece funcionar como un contraste. La inocencia, lo que debería ser esperanza, es devorada por el sacrificio. El detalle de la hora 2:17 abre todavía más puertas. En el Evangelio de Mateo 2:17 se cita la profecía de Jeremías. Una voz fue oída en Rama, llanto y gran lamentación. Raquel que llora por sus hijos. Este versículo está vinculado con la matanza de los inocentes ordenada por Herodes. Krieger parece usar esa coincidencia como clave oculta. Los niños desaparecidos en la película son los nuevos inocentes sacrificados, víctimas de un sistema violento que necesita renovar su poder a través de la sangre. El ocultismo en este caso no aparece como magia, sino como el recordatorio de que todo imperio se edifica sobre sacrificios. Pero la simbología no se limita a los números. En el análisis del tráiler y de las imágenes del film, se señala también la geometría presente en la disposición de los cuerpos y en la forma en que los niños corren, conocida también popularmente o puede hacer una alegoría a la forma de correr de Naruto, y puede parecer un detalle cómico para muchos, pero en realidad encierra un sentido ritual. Los cuerpos dispuestos en una forma geométrica evocan la geometría sagrada, aquella tradición que ve en las figuras matemáticas símbolos espirituales y puertas hacia lo trascendente. El 17, por ejemplo, puede representarse como un heptadecágono, figura que Gauss estudió en su vínculo con la divisibilidad del círculo. Su rareza y dificultad para construirse de manera exacta hace que simbolice lo prohibido o lo inalcanzable. Es como si los niños mismos formaran parte de un diagrama ritual, un sello geométrico que convoca el horror. Lo perturbador es que esa geometría y esos símbolos no se presentan como parte de un culto, sino como parte de la cultura popular contemporánea. La referencia al anime, la evocación de fotografías de la guerra de Vietnam, la repetición de imágenes icónicas, todo se combina para construir lo que podríamos llamar un ocultismo moderno. No se trata de grimorios medievales ni de sectas secretas, sino de una sociedad que convierte sus traumas colectivos en símbolos rituales, repitiéndolos una y otra vez. El dato del estreno del 8 de agosto de 2025 también hay que mencionarlo, ya que se estrenó el 8 de agosto con una duración de 2 horas y 8 minutos. Puede parecer información técnica, pero en el marco de nuestro análisis adquiere también un aire de cifra. Como ya dijimos, la hora de la desaparición de los niños es a las 2:17. Si sumamos el 17, 1 más 7 da 8. Y se estrenó el día 8. Lo que es en numerología el 88 es la Puerta de León, fecha vinculada a la idea de apertura de portales
y ciclos de transformación. El propio metraje de 128 minutos vuelve a inscribir la obra en la lógica numérica, un múltiplo de 8, el número del destino, del infinito y del retorno cíclico. Aunque el espectador promedio no perciba estas resonancias, Cregger construye la película como un mosaico de símbolos. Hasta el calendario y la duración parecen responder a esa misma lógica de repetición y eco. El cine así no solo cuenta una historia, sino que se comporta como un rito en sí mismo, donde hasta la fecha de estreno funciona como alineación. Así Cregger consigue una síntesis poderosa, mezcla el ocultismo tradicional, la numerología, la Biblia, la geometría sagrada, con el ocultismo contemporáneo, los memes, los iconos pop, las imágenes virales. En ambos casos la lógica es la misma: el sacrificio de inocentes se convierte en un ritual necesario para sostener un orden social violento. El ocultismo en la película es entonces una herramienta para decir lo innombrable, que la violencia ya no es accidental, es un sacrificio ritual, repetido una y otra vez en nombre del poder. Lo sobrenatural nunca flota aislado, siempre se confunde con lo cotidiano. El ejemplo más claro es el alcoholismo. Lo que para el ojo escéptico parece una maldición, para el ojo íntimo es una dinámica familiar reconocible. El demonio aquí no necesita invocaciones, ya está en la sangre, ya habita la casa. El personaje de Paul, el policía, encarna esa frontera difusa entre la negación y la recaída. Su esposa lo incita a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos, pero responde con la trampa clásica del adicto: solo iré si empiezo a sentirme mal. Esa frase no es un capricho de guión, es una mentalidad real en la cultura de recuperación. El alcohólico que espera sentirse mal para buscar ayuda, en realidad está negociando con su demonio, alimentándolo en silencio. Cuando Paul se cruza con el adicto y después busca refugio en el bar junto a Justine, la película muestra cómo basta un disparador ritual, un encuentro, un recuerdo, una campana, un mal momento para activar la compulsión. Igual que la campana en los rituales ocultistas, despierta lo invisible. En el alcoholismo basta con un roce con la memoria para que el cuerpo obedezca. James, el drogadicto, es quizás el retrato más brutal de la compulsión. No hay matices en su viaje, cada paso que da, cada puerta que abre, cada valle que trepa, responde a un único mandamiento: conseguir más droga. Es un personaje que camina bajo el mismo hechizo que Gladys impone sobre otros. Justine aparece como contrapunto, es maestra, está en contacto con los niños y carga con la misión imposible de dar palabras al trauma, pero su relación con el alcohol y con la violencia heredada la convierte también en reflejo de la adicción. No es casualidad que acabe compartiendo un espacio de tentación con Paul. Ambos habitan la misma fuerza corrosiva. En Justine, el alcoholismo aparece como dependencia difusa, como esa sombra que marca las relaciones y que nunca necesita mostrarse en exceso. Ella representa la pedagogía. Impotente, intenta enseñar en un aula que ya está infestada por un demonio invisible. El núcleo más doloroso está en la historia de Alex, la convivencia con Gladys y la violencia que corroe a sus padres. Se construye como metáfora de lo que significa crecer en un hogar dominado por el alcohol. Los padres se destruyen a sí mismos, se hieren mutuamente y Alex es obligado a tomar el rol de cuidador. Esa inversión de papeles donde el hijo cuida al padre es uno de los rasgos más comunes en los hogares con adicción. Aquí es donde la película se vuelve directamente autobiográfica. El director ha confesado que el tercer acto está inspirado en su propia experiencia con el alcoholismo en la familia. Alex, en cierto modo, la voz de su infancia, no necesita que Gladys pronuncie conjuros. Basta con una botella en la mesa y la repetición de la violencia para que el hogar se convierta en un ritual oscuro. En el ocultismo, una posesión se describe como la entrada de una fuerza externa que controla al individuo, borrando su voluntad. El alcoholismo funciona del mismo modo, pero sin necesidad de demonios aislados. Transforma la personalidad, corroe la voluntad y destruye las estructuras familiares. Es una posesión socialmente aceptada, incluso celebrada en contextos festivos, pero que en silencio convierte a los hogares en círculos rituales de destrucción. Cada trago es un conjuro repetido, cada resaca un exorcismo fallido. Y lo más terrible, se transmite, no como un virus, sino como una herencia conductual. Hijos de alcohólicos cargan con el riesgo de repetir la historia, atrapados en la lógica de la maldición familiar. En ese sentido, la película no habla solo de desapariciones ni de símbolos ocultistas, habla de la maldición más reconocible de todas,
la adicción que se hereda, que se contagia y que se normaliza. El horror se disfraza de fiesta y el conjuro se sirve en vaso, y el sacrificio ocurre en la mesa del comedor. Aquí también entra otra cosa, el choque entre jóvenes y viejos. Atraviesa el relato. ¿Qué significa Gladys en este eje? No es solo la anciana misteriosa, es la encarnación de un sistema agotado. Representa una generación corrupta que ya no protege ni enseña, sino que absorbe. Su longevidad es vampírica. Sobrevive consumiendo la vitalidad de los niños, como si la comunidad tuviera que entregar juventud a cambio de mantener vivo un orden podrido. Ese conflicto no se reduce a una batalla física, sino a un ritual cultural. Los mayores entregan a los jóvenes no como herencia de sabiduría, sino como sacrificio. Cada generación queda marcada por la anterior, repitiendo compulsiones como si fueran liturgias. La adicción, la violencia doméstica, la negación, todo eso circula como si fuera patrimonio, pero en realidad es un virus familiar. En muchas tradiciones folclóricas, la comunidad paga los pecados de los padres. La cosecha se pudre si un crimen no es expiado. Los hijos nacen malditos y los ancestros ofendieron a los dioses. La película recupera esa lógica. Los niños desaparecidos son el precio de una violencia que viene de atrás. No importa quién la inició, la factura llega siempre a los más jóvenes. El director reescribe esas maldiciones folclóricas en clave contemporánea. No son los dioses quienes castigan, sino la misma sociedad. Así, esta película no nos entrega un monstruo claro al que podemos señalar con el dedo. Nos muestra algo peor, que el verdadero demonio no está fuera, sino adentro, que la maldición no llega de la nada, sino que se hereda, que la violencia y la adicción funcionan como rituales familiares, repitiéndose en cada generación como una misa oscura. Gladys es apenas un rostro, lo que devora de verdad es el tiempo, la sangre y la inocencia. Y al final, la pregunta queda abierta para nosotros: ¿de qué maldiciones somos herederos y a quién tendremos que sacrificar para mantenerlas vivas? Pero dime tus opiniones, tus teorías de esta película, qué te gustó, qué no te gustó, absolutamente todo. No olvides suscribirte y nos vemos en otro video. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.